módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, neoplasias malignas de glándulas salivales. Recordemos que las neoplasias glandulares, en general, benignas y malignas, tienen una gran riqueza histológica, ¿sí? Y esto debido a que las neoplasias derivan de diferentes tipos celulares y de naturaleza embriológica. Pueden derivar tanto del estroma como del parénquima, y como parénquima tenemos las células acinares, las células mioepiteliales y las diferentes variedades celulares de los distintos tipos de ductos excretores. Entonces, tenemos de partida gran variedad celular de la estructura normal, y desde ahí pueden aparecer muchísimos tipos de neoplasias. Recordemos también que en el año 2017 se produjo una nueva clasificación de los tumores, y aquí tenemos los tumores malignos de gran variedad, ¿cierto? También recordemos que la gran mayoría de las neoplasias son de tipo benigna. Sin embargo, un porcentaje, 20 al 40%, están determinadas por una naturaleza maligna. El lugar más habitual de encontrar las patologías malignas va a ser nuevamente la parótida. Siempre la parótida va a concentrar la mayor cantidad de neoplasias, tanto benignas como malignas. Y lo importante es que a medida que va disminuyendo el tamaño de la glándula, va aumentando la frecuencia de que estos sean malignos. Fíjense que la parótida parte en un 15 y en glándulas menores llega a un 90% de posibilidades de que las neoplasias sean de estirpe maligna. ¿Ok? Perfecto. Son muchísimos los tumores de glándulas malignas, miren, 17 posibilidades, con cada uno con subvariedades, ¿cierto? Pero de esto nos interesa conocer el carcinoma mucoepidermoide, que es lejos el más común, el carcinoma adenoide quístico, en segundo lugar, y el carcinoma de células acinares, ¿sí? Entonces, son los tres tumores más frecuentes. En esta oportunidad vamos a ver el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico. Perfecto. Ahí está. Bien, recordemos que en el año 2018 se hizo un estudio en Santiago en que estudiaron muchas glándulas, biopsias de glándulas salivales, y un gran porcentaje de ellas resultó ser neoplásica. De esta, tenemos que el carcinoma mucoepidermoide corresponde al 25% de todas las muestras, y el carcinoma adenoide quístico al 16%, y el de células acinares a un 16%. Entonces, entre estos tres conformamos cerca del 60% de los tumores. ¿Ok? Perfecto. Entonces, mucoepidermoide, adenoide quístico y células acinares. Esta es una estadística nacional. Recordemos también que en general, en promedio, la clínica de un tumor benigno dista mucho de la clínica de un tumor maligno. Generalmente van a tener superficies nodulares, van a tener telangiectasias superficiales, es decir, vasos sanguíneos aberrantes, morfología irregular, pueden estar ulcerados
independiente de que estén en zonas traumáticas o no. Son fijos e indurados y van a generar trastornos neurológicos, tanto porque infiltran estructuras nerviosas como el nervio facial en la parótida o el adenoide quístico, que tiene una de sus características clínicas, que es la infiltración de tejido neurológico. Y por ahí también produce su infiltración a otras zonas. Entonces hay variaciones clínicas. Recordemos que esto es en la generalidad de los tumores. Bien, veamos. Carcinoma mucoepidermoides. Es un tumor maligno epitelial de glándulas salivales compuesto por células mucosas que secretan moco y células epidermoides. Por eso se llaman mucoepidermoides. Ahora, el que tenga células epidermoides llama la atención porque estamos en un tumor glandular. Entonces, deberíamos tener células de tipo acinares y no con forma de células epidermoides. También existen las células intermedias. ¿Ok? Y es un tumor que tiene diferente grado de malignidad. Entonces, aparte de conocer el diagnóstico de carcinoma mucoepidermoide, siempre es relevante, bueno, y esto en realidad es en todos los tipos de cáncer, siempre es relevante conocer el subtipo, es decir, es un carcinoma mucoepidermoide, pero ¿qué grado de malignidad tiene? Bajo, mediano, alto, porque eso va a determinar el comportamiento clínico. ¿Ok? Entonces, tiene diferente grado de malignidad. Entonces, se llama carcinoma porque es una neoplasia maligna de células epiteliales glandulares. Todas las neoplasias malignas de epitelio son carcinoma. Cuando son de glándulas, adenocarcinoma. Se llama mucoepidermoide porque tiene células mucosas y epidermoide porque tiene células parecidas al epitelio oral o células escamosas. Y dependiendo de la proporción que haya de estas células y de estas otras, va a ser los diferentes grados de malignidad. Entonces, es el más frecuente de los tumores malignos, corresponde al 6 al 9 de los tumores malignos, 10% de todos los tumores de glándulas salivales, y se va a presentar principalmente en parótida y luego en paladar. Tercera a sexta década de vida y el 34% en personas jóvenes, fíjense. Ligera predilección por el sexo femenino y son muy frecuentes en el paladar, ¿ok? Cuando son intraorales. Entonces, forman quistes y se podrían confundir con mucoceles. Entonces, esa es la importancia de que cada estructura que nosotros extirpemos de una persona, cada cirugía que realicemos, la muestra quirúrgica sea revisada histológicamente. Es decir, no hagamos la extirpación y la pieza que se vaya al basurero. Tenemos que estudiarla, aunque sea un mucocele, que ya sabemos que es una lesión absolutamente benigna, incómoda solamente, pero benigna, porque podríamos estar en presencia de un carcinoma mucoepidermoide. Bien, es un aumento de volumen que va a crecer infiltrando sin cápsula, infiltra los tejidos vecinos, puede generar metástasis porque es una neoplasia maligna, a nódulos regionales, pero también a pulmones y huesos. ¿Sí? Son los lugares donde generalmente se van. Puede generar parálisis facial, porque recordemos que el mayor porcentaje se da en parótida,
y en parótida pasa el nervio facial. Puede tener un crecimiento lento si es de bajo grado o un crecimiento rápido si es de alto grado. Entonces, la histomatología va a ir variando dependiendo de la proporción, como dijimos, de la cantidad de células mucosas, de la cantidad de células epidermoides, de la cantidad de células intermedias que existan en ese tumor. Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar espacios quísticos y una combinación de células mucosas con células epidermoides. ¿Ok? Entonces, vamos a tener quistes, células mucosas y epidermoides. Perfecto. Entonces, un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado va a presentar muchas estructuras quísticas, una proporción mayor de células mucosas y baja proporción de células epidermoides. Entonces vamos a tener, fíjense, muchas estructuras quísticas y muchas células de tipo mucoso. ¿Ok? Perfecto. Aquí hay una célula epidermoide. El grado intermedio, vamos a tener un aumento ahora de las células epidermoides. Empiezan a aumentar. Recordemos que en el de bajo grado eran una baja proporción. Ahora empiezan a aumentar. Fíjense que tenemos células mucosas, pero también la misma proporción de células epidermoides. Y comienza a haber atipía celular. Y en el de alto grado vamos a tener predominio de las células epidermoides y disminución de los espacios quísticos. Va a ser una estructura más sólida y aumento de las atipías celulares. Entonces, pasamos de bajo grado con muchos quistes y muchas células mucosas al alto grado con pocos quistes y predominio de las células epidermoides. Bajo grado, muchos quistes, alto grado, pocos quistes. Bajo grado, muchas células mucosas, alto grado, muchas células epidermoides. Y diferencia de grado entre los tumores. Perfecto. Entonces aquí tenemos muchas atipías celulares. Atipías celulares y células epidérmicas, epidermoides. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, sin tener el título, nosotros perfectamente podríamos determinar que esto es un tumor de bajo grado. Primero, porque hay muchas estructuras quísticas y muchas estructuras mucosas. Perfecto. Bien. El comportamiento clínico del carcinoma mucoepidermoide va a ser determinado por el predominio celular, ¿cierto? Y si hay o no quistes. Entonces esto va a determinar una subclasificación de bajo grado, mediano grado y alto grado de malignidad. Entonces, el de bajo grado tiene mínima agresividad local y no da metástasis, crecimiento lento. El de alto grado va a ser agresivo localmente y metastatizante. ¿Ok? Entonces, por eso decía que es importante, aparte de saber que es un carcinoma mucoepidermoide, es necesario saber el alto grado de malignidad. ¿Cómo se determina el grado? A través de la histología, dependiendo de la proporción de estructuras quísticas y de células mucosas u epidermoides. ¿Ya? Perfecto.
Esto es lo que estábamos hablando recién. Bajo grado, alto grado. Bien. El tratamiento de un carcinoma va a ser paridectomía, es decir, parte de la parótida o toda la parótida, dependiendo del tipo de neoplasia. La sobrevida a los 5 años va a ser del 95% en tumores de bajo grado, pero baja a un 40% en el alto grado, ¿cierto? Todo depende del tiempo en que se hace el diagnóstico, obviamente, ¿sí? Ya. El otro tumor neoplásico maligno es el carcinoma adenoide quístico. Adenoide quístico. Este se conoce hace un tiempo, antiguamente se conocía como cilindroma, por la forma especial en que se estructura la histología del cáncer a través de ductos, forma de ductos, ¿ya? Es el segundo tumor maligno después del carcinoma y también se da en parótida. Después pueden bajar a submandibular, ¿ok? Ya. En la submaxilar, después la sublingual y glándulas salivales menores. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo vamos a encontrar en parótida. Y cuando se da en forma intraoral, va a ser el paladar donde se va a encontrar. No tiene predominio de sexo, 45 años de edad promedio, tiene un crecimiento lento por un largo periodo de tiempo, puede crecer lentamente, 10, 15 años, y bruscamente se vuelve agresivo. Entonces tiene en el fondo, dos comportamientos clínicos. Uno lentamente va creciendo y rápidamente al final se vuelve agresivo. ¿Ok? Y va a tener ahí una marcada recurrencia, una infiltración. Entonces es un crecimiento lento, ¿verdad? Al principio. Presenta dolor y parálisis facial porque es un tumor que genera alta infiltración nerviosa, alta invasión nerviosa. Y desde ahí produce diseminación hacia otros tejidos y hacia metástasis. ¿Ya? Hay un crecimiento lento, ¿cierto? Pero al final es muy agresivo. La supervivencia de 10 años es menor del 50%. También hay diferentes grados. ¿Ok? Carcinoma adenoide quístico. Histológicamente, tiene 3 patrones de crecimiento o de disposición celular. El patrón cribiforme, el patrón tubular y el patrón sólido con formas basaloides. ¿Ok? Pero el más común es el cribiforme. El sólido es el de peor pronóstico y el tubular es el de mejor pronóstico. Pero el más común es el cribiforme. Perfecto. Entonces, el patrón tubular tiene estructuras tubulares. El patrón sólido son células cuboidales en una masa celular, ¿cierto? Y el patrón cribiforme va a presentar la histología más característica. Este es el patrón cribiforme. Se forman estas estructuras de tejido glandular en disposición así como túbulos. ¿Ok? Entonces, al cortarlo transversalmente, podemos ver la forma como de un colador. Y por eso es el nombre de cribiforme. Viene de criba, de
filtro, de colador. Cribar una sustancia es filtrarla. Entonces, ¿cómo se va a filtrar? A través de este colador, de esta forma particular que tiene la disposición de las células epiteliales. ¿Okay? Patrones cribiformes. Aquí también lo más característico, patrones tubulares que parecen, al cortarla en forma transversal, parecen un colador. O también lo llaman en los libros patrón de queso suizo, por estos hoyitos que tiene el queso. ¿Ok? Patrón de queso suizo. Entonces este es un islote con estas estructuras. Queso suizo. ¿Ok? Formando estos ductos. Y aquí tenemos esta capacidad de infiltración perineural. Ahí. Es una característica muy relevante clínica porque a través de esta invasión perineural que tiene este tumor, le permite ir infiltrando tejidos y diseminando las células neoplásicas. Y obviamente generar trastornos sensoriales. Entonces, el pronóstico va a ser relativamente malo porque se generan recurrencias y metástasis a distancia. La diseminación a distancia, que puede ser también a pulmones y a huesos, es mayor que la adenopatía a zonas cervicales. El tratamiento tiene que ser cirugía muy radical, ¿ok? Y en algunos casos, radioterapia, ¿ok? Carcinoma adenoide quístico. Finalmente, el carcinoma de células acinares, que vamos a hacer solo dos cositas, es el tercer tumor maligno. Nuevamente, la parótida concentra el 80%, y cuando se da intraoralmente es una situación particular porque el carcinoma de células acinares no es frecuente en paladar, como el mucoepidermoide, como el adenoide quístico, como el adenoma pleomorfo, ¿sí? Pero sí se da en mejillas y labios. Correcto. Y con eso hemos dado término a las neoplasias de glándulas salivales de tipo maligno. Como ustedes ya saben, son una amplia variedad histológica. Sin embargo, los más comunes son el carcinoma mucoepidermoide y el adenoide quístico, que entre los dos conforman el 90%. En tercer lugar, el tumor del carcinoma de células acinares, y de ahí hacia abajo son entidades bastante menos frecuentes o raras de partida. Entonces nos vemos en un próximo video.